Estimados estudiantes, buenos días. Estoy preparando esta clase para que ustedes tengan una manera más clara de entender los temas que les envié para que desarrollen la actividad número 1 que corresponde a la primera semana, que va dirigida a todos los estudiantes de primero BG1. El tema de esta semana es acerca del movimiento. Sí, en el movimiento vamos a aprender lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, o también como sus siglas la encontramos como el MRU. Sí, el movimiento rectilíneo uniforme quiere decir que estamos hablando de objetos que se mueven en línea recta. Sí, de un punto X a otro punto. Las características del movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento que se realiza sobre una línea recta va a tener una velocidad constante. ¿Qué quiere decir la velocidad constante? Que no acelera, que no frena, que no se detiene y que tampoco acelera. Eso quiere decir una velocidad constante. Que cualquier vehículo, supongamos este marcador, va a circular en la misma velocidad todo este trayecto. Sí, para lo cual vamos a definir los conceptos básicos de esta aplicación, en la que encontramos la distancia, que la vamos a marcar con una D. Tenemos la velocidad o la rapidez, que la vamos a marcar con una B. Y tenemos también el tiempo, sí, el tiempo, que la marcamos con una T. En el Sistema Internacional de Medidas podemos trabajar, cuando estamos hablando de la distancia, trabajamos en metros. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de metros sobre segundos. Y cuando hablamos del tiempo, hablamos de segundos. Listo. De estos tres parámetros, nosotros ya podemos encontrar nuestra fórmula. Vamos a dar una pequeña clave para la fórmula, para no olvidarnos, marcando un pequeño triángulo, donde vamos a colocar nuestros componentes, que es la distancia, que es el tiempo y que es la velocidad. Para acordarnos de este orden, podemos acordarnos de una frase bien bonita ahorita también en estos tiempos de pandemia que estamos atravesando. Dios te ve. Sí, entonces no nos vamos a olvidar, ¿no es cierto? Dios te ve. Para ver cuál es el orden de poder ir realizando las fórmulas. Si yo quiero encontrar la distancia, ¿qué quiere decir? Voy a poner la distancia, ¿no es cierto? Distancia es igual. Me queda acá abajo la velocidad y el tiempo. Están juntas. ¿Qué quiere decir? Que estas dos se van a multiplicar. Entonces me quedaría la velocidad por el tiempo. Ahora, si mi incógnita es la velocidad, sí, si mi incógnita fuera la velocidad, tapo la velocidad y me quedaría que la distancia está dividiendo al tiempo. Sí, mi fórmula quedaría de esta manera. Distancia divide al tiempo. Ahora, si mi incógnita es el tiempo, ¿no es cierto? Si mi incógnita es el tiempo, veo que si tapo el tiempo me queda que la distancia está dividiendo a la velocidad. Listo. Entonces vamos a recordar, sí, que nuestras fórmulas están con estas tres variables, que es la distancia que recorre el móvil, el tiempo que dura el móvil en recorrer esta trayectoria y la velocidad que emplea para recorrer esta trayectoria, ¿no es cierto? No nos vamos a olvidar de la fórmula, entonces Dios te ve. Ya les enseñé las pautas de cómo encontrar nuestras fórmulas dependiendo para la variable que vayamos a... Estas ecuaciones también podemos encontrarla en el eje de las X. Quiere decir que vamos a tener un punto de salida que va a estar marcado como X y un punto de llegada. Sí. X0, perdón. Donde un móvil, sí, va a moverse en esta trayectoria y va a llegar a este punto. ¿De acuerdo? Esto va a tener un tiempo de 0. Y aquí no vamos a saber cuál es el tiempo que realizó en recorrer esta trayectoria. Listo, para resolver estas ecuaciones del eje de la X,
vamos a utilizar la siguiente ecuación, que está dada de esta manera. X es igual a x0 más velocidad por tiempo. ¿Sí? Donde la X, esta X, es la posición en el instante dado. Y la x0 es la posición inicial de donde está partiendo nuestro móvil. Puede ser un bus, un carro, una bicicleta, un proyectil, lo que sea. Desde el punto de partida. Entonces, x0 va a ser nuestro punto de partida y x nuestro punto de llegada. Sí. Vamos a explicar ya en los ejercicios cómo se desarrollan estas ecuaciones. Primero, con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, utilizando el triángulo, ¿sí? Y luego con esta ecuación, que vamos a ver que prácticamente los ejercicios son los mismos. Listo, para poder realizar nuestras ecuaciones tenemos que recordar que nuestras unidades de medida van a estar marcadas. Cuando estamos hablando de la distancia en la que están recorriendo, ¿no es cierto?, nuestro móvil, que está marcada con X, cuando estamos hablando de la posición final, y x0, cuando estamos hablando de la posición inicial, va a estar delimitada en metros. Su medida va a ser metros, sí, y la vamos a encontrar con la m. Cuando estamos hablando de la velocidad final o de la velocidad inicial, igual su medida va a ser metros sobre segundos, que la vamos a encontrar en metros sobre segundos. Y cuando estamos hablando del tiempo, la vamos a encontrar en segundos. ¿Sí? Estas medidas están dadas en el Sistema Internacional de Medidas. A la vez, podemos encontrar ejercicios donde nos den sus cantidades. La distancia, por ejemplo, nos pueden dar en kilómetros. La velocidad nos pueden dar en kilómetros por hora. Y el tiempo nos pueden dar en metros sobre segundos. Listo. Con el paso de la explicación de los ejercicios les voy a ir explicando, porque si nosotros encontramos mezclado estas unidades de medida en el cuadrito que está allá dentro de la explicación de las actividades, tenemos que hacer transformaciones, que les iré ya explicando con los ejercicios que vamos a explicar. Vamos a explicar el procedimiento de estos ejercicios que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniforme, ya con ejercicios para que ustedes puedan tener una idea clara de lo que se les quiere explicar. Vamos primeramente a leer bien el enunciado y sacar nuestros datos. Un bus avanza a movimiento rectilíneo uniforme a 72 kilómetros por hora. Determinar el tiempo que le toma avanzar 200 metros. Como anteriormente ya les expliqué, cuando veo kilómetros por hora quiere decir que es su velocidad. Y aquí tengo una distancia de 200 metros. Entonces voy a colocar los datos. Tengo una velocidad de 72 kilómetros por hora. Tengo una distancia de 200 metros. Pero aquí me dice que tengo que determinar el tiempo. Sí, el tiempo es mi incógnita. Una vez que ya logro sacar los datos de mi ejercicio, voy a aplicar la fórmula que ya se les explicó anteriormente. O sea, que mi fórmula para encontrar el tiempo es igual a distancia dividido para velocidad. Ahora, nosotros vemos que aquí tenemos una medida que está dada en kilómetros por hora del Sistema Internacional de Medidas, pero que no corresponde al mismo. Sí, acá tenemos, en cambio, la distancia en metros. Recordarán que se puede realizar los ejercicios cuando tengo en kilómetros por hora. La distancia debería estar en kilómetros, pero esta vez la tenemos en metros. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a transformar de kilómetros por hora, vamos a transformar a metros sobre segundos. ¿Cómo hacemos esta transformación? Tenemos igual en la explicación que se les envió en la tarea, que se puede multiplicar, que se puede dividir los 72 kilómetros de esta manera. Realizamos primero una multiplicación, 72 por 1000, que equivale a 72.000. Y luego realizamos una división por los 3600 segundos, dándonos una cantidad
de 20 metros sobre segundos. Aquí ya varía ya no sería 72, sino ya reemplazando los kilómetros a metros sobre segundos, me da un valor de 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora simplemente voy a reemplazar la fórmula que ya tengo aquí. Reemplazo de tiempo es igual a la distancia. ¿Cuánto tengo en distancia? Tengo 200 metros. Y divido para mis 20 metros sobre segundos. Aquí veo que tanto en el numerador como en el denominador tengo los metros, los cuales tengo que simplificar. Y hago la división en mi calculadora. 200 dividido para 20, tengo un resultado de 10. ¿Qué me quedó aquí? Segundos. Entonces mi tiempo ha sido de 10 segundos. Esto realizando en la fórmula que se les explicó anteriormente. Pero si yo tengo que aplicar el mismo ejercicio en el eje de las X, tengo que utilizar mi ecuación que ya se les explicó anteriormente. Mi ecuación que estaba dada por X igual a X de la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Si quiero reflejar en el eje de las X. Sí, que más o menos sería de esta manera. Ahora, continuando con la explicación, el mismo ejercicio que ya lo realizamos anteriormente, lo vamos a realizar ya con la ecuación, la misma que se utiliza cuando estamos realizando en nuestro eje de las X. Sí, con esta ecuación, que era X, recordarán que es la posición final, X0 la posición inicial, la velocidad multiplicada por el tiempo. Vamos a reemplazar nuestros datos. Yo tengo una posición final que en este caso tengo dada de 200 metros. Tengo una posición inicial, en el ejercicio no encuentro ese valor, por lo que se asume que es 0. Tengo una velocidad, recordarán anteriormente que yo ya transformé la velocidad inicial a metros sobre segundos, entonces aquí pondría 20 metros sobre segundos, multiplicado por un tiempo. En este caso pongo el tiempo porque esta sería mi variable a encontrar, ¿no es cierto? Listo, continúo mi ejercicio realizando esta simple ecuación. 200 metros es igual. Voy a realizar esta primera ecuación, en este caso sería la suma de los ejercicios que tengo. 0 más 20 me quedaría 20 metros sobre segundos por t. Ahora voy a despejar para que la incógnita me quede sola, la que tengo que encontrar. Realizando, como esta está multiplicando, pasa a dividir a los 200 metros cuadrados. 200 metros, los 20 pasa a dividir acá, 20 metros sobre segundos. Es igual a tiempo, igual de la misma manera. Aquí simplifico los metros del numerador y del denominador. Realizando la división, 200 dividido para 20, ¿qué me quedaría? Que tengo 10 segundos de tiempo. Se ha podido realizar el mismo ejercicio, tanto con la fórmula del tiempo igual a la distancia dividido para velocidad, y también con la ecuación. En el ejercicio tenemos el enunciado que nos dice: un móvil avanza con MRU a razón de 5 metros sobre segundos durante 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Listo. Lo primero que tenemos que analizar es bien los datos que nos está dando el ejercicio para poder encontrar los mismos datos. Un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme a razón de 5 metros sobre segundos. Aquí tengo una velocidad de 5 metros sobre segundos. Durante 10 segundos tengo mi tiempo, un tiempo de 10 segundos. Calcular la distancia recorrida. Entonces aquí me dice que mi incógnita va a ser la distancia. Recuerden, si se olvidaron cómo encontrar la fórmula de la distancia, vamos a realizarlo utilizando este triángulo, Dios TV, ¿no es cierto? En este caso, mi incógnita es la distancia. La fórmula que voy a aplicar es distancia es igual a, tapándole la D, que me quedaría velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Listo? En este ejercicio sí tengo en las unidades de medida, en las mismas unidades de medida, por lo que simplemente ya puedo aplicar directamente mi ejercicio. Aplicamos, reemplazamos los datos que ya tengo.
La velocidad tengo 5 metros sobre segundos y el tiempo es de 10 segundos. Realizo una multiplicación de la distancia, simplificando primero los datos de los segundos, ya que tengo en los dos parámetros. 5 por 10 son 50 metros que ha recorrido este móvil, que ha avanzado. O sea, que su distancia ha sido de 50 metros. Entonces, solamente vamos a reemplazar con la ecuación del eje de la X. Sabemos que la X es nuestra incógnita en este caso, ¿no es cierto? Porque es la distancia. X viene a ser mi incógnita. X0, que viene a ser la distancia inicial, que igual no tenemos dada en el ejercicio y la vamos a poner como 0. Tengo mi velocidad, que en este caso me daba el ejercicio una velocidad de 5 metros sobre segundos y tengo mi tiempo que me daba en 10 segundos. Simplemente reemplazo esta fórmula que ya tengo dada aquí. ¿Sí? La fórmula x0 es 0 más mi velocidad es 5 metros sobre segundos y mi tiempo es 10 segundos. X. Primero voy a realizar mi multiplicación. 5 por 10 son 50. Simplifico mis segundos y me quedaría 50 metros. Realizo la suma, 0 más 50, me quedan los 50 metros sobre segundos. Podemos verificar que en los dos casos nos da el mismo resultado, realizando con la ecuación del eje de la X y realizando con nuestra fórmula dada que es la distancia es igual a velocidad por tiempo. En el tercer ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Una bicicleta avanza con MRU recorriendo 3 kilómetros en 1500 segundos. ¿Con qué velocidad avanza? Muy bien, vamos ahora a sacar nuestros datos. ¿Qué primero tenemos? Tenemos una distancia, ¿no es cierto? Una distancia de 3 kilómetros. Nos dice que ha recorrido en 1500 segundos. Esto sería el tiempo, 1500 segundos. Y tenemos que encontrar con qué velocidad avanza. La velocidad es mi incógnita. De acuerdo al triangulito que yo les había explicado, Dios TV, la fórmula a aplicar sería la siguiente. Velocidad es igual a distancia dividido para el tiempo. Ahora recordemos, aquí tenemos la distancia en kilómetros. Aquí no puede estar en kilómetros, sino tendría que estar en metros. ¿Qué tengo que hacer para transformar de kilómetros a metros? Tengo que multiplicar. Los metros, ¿cuánto tiene un metro? Tiene 1000 metros, ¿no es cierto? Y en este caso tengo 3 kilómetros. Tendría que multiplicar 3 por 1000. ¿Qué me quedaría? 3000 metros, ¿no es cierto? 3000 metros sería el nuevo valor. Ahora solamente voy a reemplazar mi fórmula. Velocidad es igual a distancia. La distancia es de 3000 y el tiempo de 1500 segundos. Y aquí serían metros, ¿no es cierto? Voy a realizar mi división encontrando que mi velocidad ha sido de 2 metros sobre segundos. ¿Sí? Porque aquí, ¿por qué metros sobre segundos? Porque este valor viene acá y este valor acá. ¿Sí? Este sería nuestro resultado con las fórmulas. Ahora, si esto fuera una ecuación en el eje de la X, ya sabemos nuestra fórmula, que es la X, que viene a ser nuestras distancias, X0 más velocidad por tiempo. Reemplazo. En este caso yo ya reemplacé, ya convertí de kilómetros a metros, entonces como yo ya sé cuál fue esa transformación, simplemente la voy a utilizar. Y quedando así, reemplazando mi fórmula. 3000 metros es igual, como no tengo ningún valor en la distancia inicial, pondría 0. Más mi velocidad, ¿cuánto tengo en mi velocidad? Esta es mi incógnita, ¿no es cierto? Velocidad es la que yo voy a encontrar. Por el tiempo, mi tiempo es de 1500 segundos. ¿De acuerdo? Ahora voy a realizar el mismo procedimiento. 3000 metros es igual.
valor que tengo aquí está multiplicando. Como está multiplicando, pasaría a dividir. 1500 metros es igual a la velocidad. Realizo mi división. Dividan, por favor. 3000 dividido para 1500 les da 2 metros sobre segundos, que viene a ser lo mismo de encontrar la velocidad, tanto con la fórmula de la velocidad o con la ecuación del eje de la X. Como podemos observar, hemos encontrado el mismo resultado, tanto con la ecuación como con la fórmula. Eso es todo, señores estudiantes. Cualquier inquietud que ustedes encuentren, tienen el número de mi WhatsApp y pueden realizar cualquier pregunta. Muchas gracias y una buena tarde.